sea el Señor. Aleluya. Amén, hermanos, así pueden tomar su asiento. Gloria sea al Señor. Y en esta noche, gloria sea a Cristo, vamos a estar meditando bajo el tema Acuérdate de Jehová tu Dios. Gloria sea a Cristo. Hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, del versículo 11 al versículo 20 nos narra, hermanos, la historia del pueblo de Israel. Sabemos, hermanos, que el Señor les había hecho una promesa. El Señor les había, hermanos, prometido una tierra muy fructífera. Les había prometido una tierra, hermanos, la cual era muy abundante. Gloria sea a Cristo. Ciertamente, hermanos, en este versículo 11 que acabamos de leer, faltaba muy poco para que ellos pudieran entrar ya a tomar posesión de esta tierra. Sin embargo, hermanos, podemos ver, tuvieron que esperar demasiado tiempo para que ese momento llegara. Gloria sea al Señor. Y podemos pensar, pues ya era momento, ¿verdad?, de que recibieran esa promesa, de que esa promesa se cumpliera. Gloria sea al Señor. Mas, sin embargo, hermanos, podemos ver que antes de que entraran a este lugar, el Señor habla nuevamente a su pueblo. Gloria sea al Señor. Y empieza, hermanos, con una advertencia, que es el versículo 11 que acabamos de leer. Les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Gloria sea al Señor. Les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Gloria sea al Señor. Hermanos, yo investigaba qué es la palabra olvidar, y dice dejar de hacer algo por descuido, dejar algo o a alguien por descuido. Y en hebreo, hermanos, dice, deriva de la palabra shakar, que significa dejar de preocuparse. Gloria sea al Señor. Sin embargo, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta, existen diferentes tipos de olvidos. Gloria sea al Señor. Podemos ver el olvido común, el olvido, hermanos, ordinario, que es, por ejemplo, olvidé dónde dejé mis llaves, olvidé un nombre, un número, olvidé X cosa. Sin embargo, hermanos, este olvido del cual nos está hablando la palabra del Señor no es un olvido común, no es un olvido, hermanos, del que se puede decir que se olvida cada rato, sino que, hermanos, es un olvido mucho más profundo que olvidar quizá el nombre de una persona. Es un olvido, hermanos, en el cual dice, podemos estar conscientes, hermanos, de cosas que hemos vivido, de cosas que han acontecido en nuestra vida, pero sin embargo han dejado de importarnos. A ese olvido se refiere esta palabra, que sí, ciertamente recordamos todas las cosas que hemos vivido, recordamos cada situación que hemos enfrentado, recordamos, hermanos, quizá cada victoria que hemos tenido en nuestro caminar con Dios, mas sin embargo hoy en día nos da lo mismo, hermanos, que hayamos tenido una victoria o no. Gloria sea al Señor. ¿Y por qué, hermanos, nos podemos dar cuenta por qué el Señor les hace esta advertencia a su pueblo? Primeramente, hermanos, porque ciertamente la palabra del Señor en los siguientes versículos nos menciona cómo era de fructífera, hermanos, esa tierra. Él les decía, van a tener de todo, pero no se olviden, no pongan su mirada en las riquezas. Gloria sea al Señor. Eso que nos da a entender, hermanos, que ciertamente el Señor hacía esta advertencia a su pueblo, pero que era una decisión que estaba en la mano de cada uno. Era, hermanos, una decisión propia. El pueblo decidía, hermanos, si olvidarse de Dios o no. El pueblo decidía, hermanos, si le iba a dejar de preocupar el servir a Dios o no. Gloria sea al Señor. Ciertamente, hermanos, sabemos, y aún la palabra del Señor en el Salmo 54, versículo 6, nos dice que nosotros voluntariamente somos, hermanos, ahora sí que libres de dar o no alabanza y adoración a Dios. Por eso el Señor les decía,
cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque de cada quien depende, hermanos, qué comunión con Dios va a tener. Si, hermanos, va a servir a Dios, o viéndose, hermanos, bendecido en gran manera, como este pueblo iba a dejar de preocuparse por si agradaba a Dios o no. Gloria sea al Señor. Otra cosa, hermanos, u otra razón por la que el Señor, hermano, le daba esta advertencia a su pueblo, es porque ciertamente el hombre, y creo que todos aquí sabemos y estamos conscientes de que el hombre siempre tiende a olvidarse de Dios. Aún nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, como hermanos, hombres, mujeres que llevamos 5, 10, 15, 20 años caminando en el Evangelio, muchas veces tendemos a olvidarnos de Dios. Y el pueblo de Israel, hermanos, es un claro ejemplo de ello. Gloria sea a Cristo. Ciertamente, hermanos, este pueblo, hermano, vio muchas obras maravillosas de parte de Dios en su vida. Simplemente en el desierto, hermanos, 40 años caminando, 40 años, hermanos, en los cuales no tenían dónde comprar quizá una vestimenta, no tenían dónde comprar quizá un calzado, no tenían, hermanos, dónde comprar quizá comida, dónde comprar agua. Era un desierto, hermanos. Mas, sin embargo, en ese lugar pudieron ver cómo la mano de Dios se movía en sus vidas. Gloria sea al Señor. Este pueblo, hermanos, pudo ver cómo Dios los alimentó, cómo Dios les dio de beber de una manera extraordinaria. ¿Por qué digo extraordinaria, hermanos? Hoy del cielo no nos llueve la comida, ¿verdad? A ellos prácticamente era lo que les acontecía. Nosotros no podemos de una piedra sacar agua. Ellos pudieron experimentar eso, mas aún así nos dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos de continuo se alejaban de Dios, se olvidaban del Señor. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar, hermanos, en Jueces, capítulo 8, versículos 33 y 34, donde nos dice que este pueblo, cuando se vio bendecido, hermanos, se alejó de Dios. Gloria sea a Cristo. Y dice que, hermanos, lo que hicieron fue adorar a los Baales. Aún viendo, hermanos, todas esas maravillas, aún viendo, hermanos, cómo Dios se glorificaba en su vida, hermanos, continuamente se olvidaban de aquel Dios poderoso, de aquel Dios que los sacó de la esclavitud. Gloria sea al Señor. Ciertamente, hermanos, otra razón por la cual el Señor hace esta advertencia es porque el olvidarse de Dios trae consecuencias. Trae consecuencias, hermanos. Y para eso, hermanos, vamos a ver Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículos 24 y 25. Dice la bendita palabra del Señor: por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Gloria sea al Señor. Ciertamente dice, hermanos, porque te olvidaste de mí. El olvidarse de Dios, hermanos, siempre va a traer consecuencias a nuestra vida, tarde o temprano. ¿Por qué, hermanos? Nosotros nos damos cuenta y podemos ver personas que en un día, en un momento, hermanos, estuvieron en el camino del Señor, sirviendo a Dios con toda su alma, con todo su ser, y que hoy día se encuentran lejos y piensan, hermanos, que porque todo les va bien, hermanos, no pasa nada. Pero ¿qué pasará el día de mañana, hermanos? Gloria sea al Señor. ¿Por qué, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, aún la misma palabra del Señor nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Si ciertamente el Señor nos está diciendo que, hermanos, el olvidarnos de Él trae consecuencias
consecuencias a nuestra vida, debemos estar seguros que el día que nos olvidemos de Él, vamos a ver esas consecuencias. Gloria sea al Señor. Hermanos, una de las consecuencias que podemos nosotros experimentar al olvidarnos de Dios es destrucción. Gloria sea al Señor. La palabra del Señor en el Salmo 50, capítulo 22 nos lo dice. Ciertamente, hermanos, nos dice que si nos olvidamos de Dios, hermanos, dice, no sea que yo te desmenuce y no haya quien te defienda. Otra traducción nos dice que yo te destruya y no haya quien te defienda. Gloria sea al Señor. Hermanos, ¿y por qué podemos decir que si nosotros nos olvidamos de Dios, viene destrucción a nuestra vida? Porque debemos estar conscientes, hermanos, y debemos saber que es Dios quien equilibra y controla la vida del ser humano. Hermanos, al menos yo creo que los que estamos en este lugar lo hemos experimentado. Dios, hermanos, es el que equilibra cada situación, cada momento de nuestra vida. Él es el que controla, hermanos, la vida, la mente, el corazón del ser humano. ¿Por qué? Hermanos, si nosotros nos damos cuenta, cuando estamos confiando en el Señor, quiere venir un mal pensamiento. Señor, toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, toma el control de mis manos, de mis pies, toma el control de mis labios. Pero hermanos, cuando nos olvidamos de Dios, ¿quién toma el control de nuestra vida? Ciertamente, hermanos, un ser que no le importa si nosotros nos destruimos, hermanos, con nuestros propios actos. No vamos a decir, hermanos, que quizá otra persona nos destruya, nosotros mismos con nuestras acciones. ¿Por qué, hermanos? Nosotros nos damos cuenta. El enemigo, hermanos, a un drogadicto, lo destruye a través de otra persona. Lo destruye, hermanos, con él mismo. Él mismo se va destruyendo poco a poco. Gloria sea al Señor. Y es lo mismo, hermanos, en el ámbito espiritual. Si no, hermanos, hay un Dios que controle nuestra vida tarde o temprano va a estar en destrucción. Gloria sea al Señor. Otra consecuencia, hermanos, es que el ser humano que se aleja y se olvida de Dios tiene pérdidas. Vamos a ver, hermanos, que dice la palabra del Señor ahí en Isaías capítulo 17, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Hermanos, podemos pensar es que aquí está hablando de lo material. Hermanos, algo que hablábamos ayer en las clases del instituto es que ciertamente el enemigo no vino, hermanos, para bendecir la vida del hombre, sino de lo contrario, dice, vino para matar, para robar y para destruir. Y hermanos, cuando decimos que tenemos pérdidas, le voy a decir por qué. Yo no sé si, hermano, usted ha experimentado en algún momento estar desanimado, no querer nada con el Señor, no querer saber absolutamente nada. Dígame, en ese momento, hermanos, que usted se siente así, que no desea buscar a Dios, que se olvida de Dios, dígame, hermanos, ¿acaso hay gozo en su corazón? ¿Acaso
¿Acaso hay paz? ¿Hay tranquilidad? ¿Acaso usted siente amor por los hermanos? No, hermano, ¿sabe por qué? Porque el enemigo viene y roba esa bendición. Esa es la pérdida, hermanos, que nosotros tenemos si nos olvidamos del Señor. Hermanos, ciertamente podemos pensar, es que nunca nos olvidamos de Dios, hermanos. Más adelante vamos a ver si nos hemos olvidado de Dios o no. Otra de las consecuencias, hermanos, y creo yo que es la más trágica que el ser humano puede tener, es que todo aquel, hermanos, que persiste en estar olvidado de Dios, hermanos, dice la palabra del Señor, ahí en el Salmo capítulo 9, versículo 17, que será trasladado al Seol. Hermano, yo cuando meditaba en este versículo, yo decía verdaderamente, Señor, pues ¿qué será de nosotros sin ti? ¿Qué sería, hermano, de nosotros si no fuera por el Señor? Dice la palabra del Señor ahí, en el Salmo capítulo 9, versículo 17, dice la palabra: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Dice todas las gentes. No dice solo algunos, no dice los que no han conocido a Dios, o no dice, hermanos, los que no están en la iglesia. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Gloria sea al Señor. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos pensar que no nos olvidamos de Dios, podemos pensar que estamos bien delante del Señor. Muchas veces, hermanos, sin embargo, podemos estar olvidados de Dios, aún sin darnos cuenta, o simplemente, hermanos, no queremos reconocer que nos hemos olvidado del Señor. Gloria sea a Cristo. Hermano, yo cuando meditaba en esta palabra, hermano, yo le decía al Señor, ¿es que acaso es esta la palabra que tú quieres hablar a tu pueblo? Hermanos, y el día de ayer, hermanos, esta palabra era confirmada en mi vida, porque yo, hermanos, hablaba con alguien y me decía esta persona, ciertamente hoy en día la gente ya no habla de Dios, la gente está viviendo por vivir, la gente parece que está programada ya solamente para vivir, la gente se ha olvidado de Dios. Esa palabra me dijo esta persona. La gente, las personas se han olvidado de Dios. Y yo decía, ciertamente. Y aún, hermanos, créanme que cuando yo meditaba en esta palabra, hermanos, desde el día domingo el Señor venía hablando a mi vida. Porque, hermanos, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos estamos olvidando del Señor. Sin darnos cuenta, hermanos. ¿Y sabe por qué? Hermanos, hace algunos días, yo, hermanos, orando, le decía al Señor, es que, Señor, ¿acaso tú me has olvidado? Es que, Señor, ¿acaso tú ya no me escuchas? ¿Acaso me has desechado? Hermanos, yo le decía al Señor, Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces verdaderamente lo que yo estoy viviendo. Hermanos, créanme que cuando nosotros hablamos, hermanos, con el Señor, de una o de otra manera, el Señor nos va a hablar. Yo, hermanos, le puedo decir, prácticamente yo le reclamaba al Señor. Y yo le decía, mira, Señor, tanto tiempo he clamado a ti porque tú obres en mi vida. Y yo le decía al Señor, ya son 2 años con esta situación, Señor, y tal parece que tú no me escuchas, tal parece, Señor, que nada de lo que hago te agrada. Pero, hermanos, mientras yo estaba orando, créame, yo le decía al Señor, perdóname, Señor, por la manera
Señor, tápame la boca. Así le decía al Señor, hermanos. Y le puedo decir, hermanos, para honra y gloria del Señor, el día domingo el Señor me tapó la boca. Se lo puedo decir así, hermano. Hermano, yo meditaba en esto. Y, hermanos, ciertamente, muchas veces no nos estamos dando cuenta de la condición en la cual estamos cayendo. Hermanos, yo le puedo asegurar, y me incluyo porque el Señor habló primeramente a mi vida, le puedo asegurar que muchos de los que estamos en este lugar el día de hoy nos hemos olvidado de Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el enemigo hace que caigamos, hermanos, en sus engaños. El enemigo, hermanos, se encarga de llenar nuestra mente, hermanos, de basura. El enemigo, hermanos, nos hace creer muchas veces. Hermanos, yo lo veía en mi vida en ese día que yo hablaba así con el Señor. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el enemigo no le va, hermanos, a atacar donde ve que usted es más fuerte. No lo va a atacar, hermanos, donde ve que tiene usted una fortaleza. De lo contrario, cuando usted esté pasando o cuando usted está pasando por situaciones difíciles, es ahí donde el enemigo empieza a actuar. ¿Y sabe cómo lo hace, hermanos? Dígame, hermano, ¿quién de aquí no ha sentido, hermanos, o no ha tenido ese pensamiento de deja todo, no vale la pena? Mira cuánto has orado, mira cuánto has ayunado, mira cuánto has predicado, quizá mira cuánto has escudriñado la palabra y no pasa nada. No vale la pena orar, no vale la pena ayunar, nada rinde frutos. ¿Cuántas veces, hermanos, no ha venido a nuestra mente ese pensamiento, hermanos, esa voz que nos dice, no importa lo que tú hagas, no importa cuánto tú sufras, no importa quizá cuánto tú te humilles a Dios, ni tu matrimonio, ni tu familia, ni tus hijos, ni tus padres serán salvos? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos escuchado eso? Hermanos, yo creo que la mayoría lo hemos vivido. Mas, sin embargo, hermanos, hay, hermanos, algo que marca la diferencia aquí. ¿Cuántas veces hemos hecho caso a estas cosas? ¿Cuántas veces hemos hecho caso a todo esto que el enemigo trae a nuestra vida? Hermano, yo se lo puedo decir y delante de Dios estoy, muchas veces lo hice. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente la carne se cansa y muchas veces, hermanos, esto es porque tratamos de luchar por nuestros propios medios, por nuestras propias fuerzas. Hermano, yo le mencionaba 2 años, hermanos, con una situación en mi vida. Y sí, ha llegado el momento, hermanos, en el que yo digo, pues ya, como quiera, pues, de nada sirve. Y, hermanos, le puedo decir que durante un tiempo quizá he dejado de orar por esta situación. Pero sabe, hermanos, que aún en ese momento Dios ha mostrado su misericordia. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo se lo puedo decir para honra y gloria de mi Señor. Que, hermanos, cuando yo he dejado de orar por esta situación, viene, hermanos, una inquietud a mi vida, una inquietud a mi alma, hermanos, que me dice, ¿tan fácil te vas a dar por vencida? ¿Acaso vas a darle gusto al enemigo? ¿Acaso no sabes que tu Dios es un Dios fuerte que pelea por ti? Hermanos, cuando yo meditaba en esto, yo le decía, Señor, ciertamente me he olvidado de ti. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando nosotros hacemos caso a estas cosas, el enemigo está, hermanos, no solamente haciendo que nos apartemos de Dios,
nosotros. No solamente que nos olvidemos de Dios, sino que nos olvidemos, hermanos, de quién es nuestro Dios. Y que nos olvidemos del poder, hermanos, y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hermanos, nosotros debemos meditar, debemos pensar, hermanos, ¿acaso Dios no es digno, hermanos, de que nosotros, hermanos, nos humillemos delante de Él por cada situación que venga a nuestra vida? Porque sabe, hermano, yo meditaba en esto y venía a mi mente, hermanos, una frase que leí hace algún tiempo, que decía, hermanos, muchas veces necesitamos tiempos difíciles en nuestra vida para que aprendamos, hermanos, que la gracia de Dios es suficiente en nuestra vida. Que la gracia de Dios es suficiente en nuestra vida. Hermanos, nosotros nos damos cuenta, nos hemos olvidado del Señor. Nos hemos olvidado de Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Nos damos cuenta, hermanos. Yo lo puedo decir por mí. Cuando yo comencé, hermanos, en el camino del Señor, créanme que, mire, hermano, teníamos que caminar aproximadamente media hora, 45 minutos para llegar a la iglesia. Y no va a decir que, hermanos, una calle como la de aquí afuera. No, hermanos, caminos de terracería, subidas, bajadas. Hermanos, un camino difícil. Sin embargo, hermanos, había esa necesidad en nuestra vida. Anhelábamos, hermanos, que la palabra del Señor llegara a nuestra vida. Hoy en día, hermanos, podemos estar aquí, hermanos, y nos damos cuenta. Y yo no le estoy diciendo por mí, hermanos, porque a mí fue la primera que el Señor habló. Porque hubo momentos, hermanos, en los que yo estaba aquí en este lugar, hermanos, se predicaba la palabra, pero yo ya no sentía nada. Y créame, hermano, que desde hace tiempo yo le venía diciendo al Señor, Señor, es que mira, yo ya no siento nada. Yo puedo estar ahí, puedo estar cantando, puedo estar escuchando tu palabra, pero ya no siento nada. ¿Por qué, hermanos? Porque me había olvidado de quién es mi Señor. Y créanme, hermanos, que entró en mi alma, hermanos, una necesidad de decirle al Señor, yo quiero vivir verdaderamente tu palabra. Ya no quiero vivir quizá de apariencias. Quiero verdaderamente vivir tu palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque ciertamente es el alma, la necesidad que el alma tiene, hermanos, cuando nosotros clamamos así. No lo digo por vanagloria ni nada, hermanos, porque todo es por la misericordia del Señor. Mas sin embargo, hermanos, muchas veces se nos hace fácil, hermanos, estar en la comodidad. Muchas veces se nos hace fácil o se nos hace algo normal, hermanos, estar en esa situación. Cuando acabamos de leer, hermanos, que si continuamos en ese olvido, hermanos, si continuamos, hermanos, alejados de Dios, seremos trasladados al Seol. Hermanos, nos damos cuenta como Dios aún tiene misericordia de nosotros. Nos damos cuenta, hermanos. Estamos muchas veces en este lugar, pero es lo mismo que estuviéramos en cualquier otro lugar. Estamos en este lugar, hermanos, pero es como si estuviéramos, hermanos, en un lugar cualquiera, en un lugar donde nos está hablando la palabra del Señor, en un lugar, hermanos, donde quizás solamente nos fastidian. Pero, hermano, eso es porque nos hemos olvidado del Señor. ¿Por qué? Porque cuando verdaderamente, hermanos, estamos con Dios, está una, hermano, necesidad continua en nuestra alma. Simplemente démonos cuenta
cuenta, hermanos, cómo actuamos ante la palabra del Señor. Somos indiferentes muchas veces. Muchas veces, hermanos, no nos interesa lo que nos hablen, o muchas veces hasta sentimos enojo de decir, ya me están regañando, pero no, hermano, porque déjeme decirle que ni yo conozco su vida, ni, hermanos, usted conoce la mía. Solamente el Señor. Solamente el Señor conoce nuestra vida. Él sabe, hermano, conoce cada momento de nuestra vida, sabe cada situación, sabe, hermanos, cómo nosotros estamos viviendo. Si verdaderamente estamos viviendo su evangelio, si verdaderamente, hermanos, estamos viviendo como a Él le agrada, o estamos viviendo, hermanos, solamente aparentando que somos hijos de Dios. Porque muchas veces es lo que podemos hacer, hermano. Podemos estar lejos de Dios, estar en este lugar solamente aparentando. Pero, hermano, nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, dice la palabra del Señor. Pero al Señor nadie lo puede engañar. Hermanos, el Señor nos formó, el Señor nos conoce cada fibra de nuestro ser. ¿Cree que lo podemos engañar, hermano? No. Gloria sea al Señor. Debemos esforzarnos, hermanos. No olvidemos, hermanos, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios poderoso. Y que si quizá, hermanos, nos hemos olvidado de Él, que si quizá, hermanos, nos hemos alejado, nos hemos descuidado, hermanos, el Señor, hermanos, tiene el poder para hacernos volver a Él, siempre y cuando nosotros nos dispongamos. Siempre y cuando nosotros nos dispongamos. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 18, hermanos, de ahí de Deuteronomio, gloria sea al Señor. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de Jehová tu Dios. Acordarse, traer a la memoria propia algo recibido, aprendido o conocido, o retener algo en la mente. Gloria sea al Señor. Acuérdate. Hermanos, este verbo se utiliza por primera vez en Génesis capítulo 8, versículo 1, después del diluvio. Cuando dice, hermanos, que estaba Noé en el arca, hermanos, dice la palabra del Señor que Dios se acordó de Noé. Gloria sea al Señor. Hermanos, cuando el Señor nos dice que nos acordemos o que, hermanos, no olvidemos algo, hermanos, se refiere a que continuemos, hermanos, practicando eso que hemos aprendido, que continuemos, hermanos, practicando eso que hemos recibido, porque de esta manera, hermanos, nuestra fe va a ser fortalecida. Gloria sea al Señor. Aquí dice, hermanos, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Cuántos saben aquí quién es su Dios? Dice, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Quién es Jehová tu Dios? Oseas 13:4 nos dice que es nuestro Salvador. Gloria sea al Señor. Todos sabemos, hermanos, que por medio de, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, enviado por Dios, hermanos, Dios mismo es nuestro Salvador. Que no hay ningún hombre, hermanos, ninguna mujer en este mundo que pueda otorgarnos o ofrecernos la salvación. Salmos 27:1 dice, es nuestra luz y fortaleza. Proverbios 3:26 nos dice que es nuestra confianza. Salmos 121:2 dice que es nuestro socorro. Salmos 46:11 nos dice que es nuestro refugio. Salmos 91:2 nos dice que es nuestra esperanza.
Creo que todos, hermanos, sabemos y estamos conscientes de que todas esas cualidades, hermanos, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas, sin embargo, hermanos, cuando nos dice, acuérdate de Jehová tu Dios, hermanos, no es traer a la memoria quizá las cualidades que Dios tiene en nuestra vida, sino, hermanos, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Gloria sea al Señor. Yo enumeraba, hermanos, 4, hermanos, cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos, de las cuales nosotros creo que deberíamos, hermanos, meditar en ello para saber si verdaderamente, hermanos, sabemos quién es nuestro Dios, o hermanos, para saber si nos hemos olvidado del Padre. La primera dice, hermanos, es quien en momentos difíciles nos ha ayudado. Isaías 41:13. Dice la palabra del Señor: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Gloria sea al Señor. Hermanos, ¿a quién de los que estamos en este lugar el Señor no nos ha ayudado en tiempos difíciles? En momentos difíciles, hermanos, ¿a quién Dios no le ha ayudado? Podemos, hermanos, nosotros hacer memoria y podemos ver que en cada situación difícil ha estado la mano del Señor moviéndose. En la tribulación, nuestro pronto auxilio. Salmos 46:1. Dice la palabra del Señor: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria sea al Señor. Nos damos cuenta, hermano, creo yo que todos los que estamos en este lugar hemos pasado por situaciones, hermanos, en las que no es un momento, sino que quizás lleva tiempo. Pero, hermanos, siempre, hermanos, el que ha estado ahí con nosotros es Dios. Gloria sea al Señor. Dios dice es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria sea al Señor. Dice, quien sanó no solo el cuerpo, sino más aún nuestra alma. Éxodo 15:26. Dice la bendita palabra del Señor. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Gloria sea al Señor. Hermanos, esto es algo en lo que quisiera que meditáramos en esta hora. Podemos decir, es que a mí Dios nunca me ha sanado, es que yo nunca me he enfermado de una cosa grave para que pueda decir el Señor me ha sanado. Hermanos, creo yo que la peor enfermedad que el hombre puede tener es que su alma esté enferma. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros nos damos cuenta cómo éramos antes de que el Señor nos alcanzara. Yo le puedo dar mi testimonio, hermano, yo no soy prácticamente nada de lo que era anteriormente. Mi tío no me va a dejar mentir, mi prima no me va a dejar mentir, aún mi hermano no me va a dejar mentir. Yo era una persona, hermanos, no lo digo con orgullo porque, hermanos, sé que eso a Dios no le agrada, mas lo digo, hermanos, para gloria y honra de mi Señor, porque Él transformó mi vida. Le puedo decir, hermanos, que mi alma, se puede decir, estaba enferma de odio, hermanos,
Mi alma estaba enferma, hermanos, de que yo era muy irrespetuosa, fuese con quien fuese, hermanos, abuelitos, tíos, con quien fuera. Hermanos, yo no me dejaba absolutamente de nadie. Gloria sea al Señor. Mas sin embargo, hermanos, yo les puedo decir que quien transformó mi vida, quien sanó mi alma de todas esas cosas, no fue un hombre, no fue una mujer, no fue ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis abuelitos, fue solamente Dios. Fue solamente Dios, hermanos. Y es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta si verdaderamente Dios está en nuestra vida. Que nuestra vida tiene un cambio rotundo. Hermano, yo para honra y gloria del Señor le puedo decir que aún una de mis tías con las que yo viví aproximadamente 7 años, le decía a mi mamá, Monse, a partir de que se bautizó, tuvo un cambio total en su vida. No por mí, hermanos, porque yo muchas veces, mucho tiempo luché por cambiar, por ser quizá, hermanos, respetuosa con mi familia, pero no podía. No podía. Fue Dios, hermanos, el que vino a sanar mi alma. Y hermanos, yo creo que en cada uno de los que estamos aquí es una de las obras que Dios ha hecho por nosotros. Es ahí, hermanos, donde nosotros debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que si quizá, hermanos, nos hemos olvidado de Él, hermanos, es tiempo de que, como dice en el versículo 18, que nos acordemos nuevamente de Jehová nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Otra, hermanos, es de que Jehová nuestro Dios es quien rescató nuestra vida. Vamos a leer, hermanos, Salmo capítulo 40. Versículo 2. Dice la bendita palabra del Señor: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria sea al Señor. Hermanos, cuando yo meditaba en esto, créanme que verdaderamente, hermanos, venía algo a mi corazón y decía, ¿quién más podía hacer esto por ti? Porque sabe, hermano, hace algunos días, tendrá una semana tal vez, que platicábamos con mi mamá, hermanos, acerca de la vida que ella llevó, la vida que mi padre llevó. Hermanos, yo en esta hora le puedo testificar. Mi padre no vivió una vida, hermanos, le puedo decir íntegra, no. Cuando hablábamos de esto con mi mamá, decíamos, qué bueno es Dios, porque si Dios no nos hubiera alcanzado, ¿qué sería de nosotros? Ni siquiera podemos asegurar que el día de hoy estuviéramos aquí, ni yo, ni tú, ni tus hermanos. ¿Y sabe por qué, hermano? Mi padre, un hombre asesino, un hombre que quizá podía ayudar, hermanos, a personas desconocidas, pero que en su hogar no era un hombre responsable. Créame, hermano, que cuando hablábamos de esto con mi mamá, yo decía, ciertamente el Señor es bueno. Así es, bendito Dios. A mi padre muchas veces le hablaron del Evangelio, pero jamás quiso, hermanos, reconocer al Señor como su Salvador. De lo contrario, hermanos, si hermanos a mi mamá le hablaban de la palabra del Señor, él se molestaba. En
historias bíblicas. Dice que mi padre lo que hizo fue que se lo quitó y lo aventó, hermanos, al fuego y le dijo: deja de espantar a mis hijos. El día de hoy, hermanos, le puedo decir que quizá Dios tuvo que quitar a mi padre, hermanos, para que hoy nosotros estuviéramos en este lugar. Porque meditábamos con mi mamá y decíamos: si mi papá viviera, quizá hoy mis dos hermanos fueran igual unos asesinos, quizá mis hermanos hoy igual fueran unos asaltantes, quizá mis hermanas, yo estuviéramos con personas que no tuvieran temor de Dios en su corazón. O quizá ni siquiera estuviéramos, hermanos, porque déjenme decirle que la vida que llevó mi padre, hermanos, fue una vida de muerte prácticamente. Había rencillas entre él y la familia de mi padre y otra familia. Y algo que meditábamos, hermanos, acerca de estas situaciones es que esas rencillas se terminan hasta que deja de existir una de las dos familias. Hermano, cuando yo meditaba en esto, yo le decía al Señor: perdóname, porque verdaderamente se me ha olvidado de dónde tú me rescataste. Se me ha olvidado la misericordia tan grande que tú has tenido por mí y por mi familia. Se me ha olvidado cómo tú te has maravillado en mi vida. Yo no sé, hermanos, de dónde Dios lo sacó a usted, de dónde Dios lo rescató a usted. Pero sea donde sea, hermanos, yo le puedo asegurar que no era un lugar mejor que en el que se encuentra ahora. No era un lugar mejor en el que nos encontramos ahora, hermano. Y yo creo que no es justo de nuestra parte, hermanos, el olvidarnos del Señor, el hacer a un lado a Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Yo meditaba en los versículos 11 al 20 del capítulo 8 de Deuteronomio. Muchas veces, hermanos, hacemos lo de este pueblo. Dice la palabra del Señor que ellos se alejaron de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su corazón se llenó de orgullo. Y muchas veces, hermanos, nosotros es lo que hacemos. Es que, Señor, mira, ya tanto te pedí y no veo nada. Es que, mira, Señor, ya tanto tiempo, tantos años me tienes de rodillas y no veo nada. Es que, Señor, mira, ¿hasta cuándo me vas a tener así? Y, hermanos, nuestro corazón se va llenando de orgullo. En el versículo 14 nos lo dice, hermanos. Nuestro corazón se va llenando de orgullo. Y pensamos, es que Dios no verdaderamente cumple lo que promete, es que Dios ya me abandonó, o simplemente, hermanos, porque nos vemos bendecidos, simplemente, hermanos, porque nos vemos, hermanos, que nada malo pasa en nuestra vida, o que todo va bien, hermanos, nos olvidamos de Dios. Déjeme decirle, hermanos, que aún el versículo 18 que acabamos de leer nos dice que todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos hecho es porque a Dios le ha placido y porque Él nos lo ha permitido. Amén, gloria a Dios. Hermanos, debemos meditar. Debemos meditar verdaderamente, hermanos, cómo está nuestra condición delante del Señor. ¿Cómo estamos verdaderamente delante del Señor, hermanos? Verdaderamente, hermanos, nos estamos acordando de quién es nuestro Dios, o simplemente, hermanos, pretendemos, hermanos, que lo estamos haciendo cuando nuestro corazón está lejos de ello. Podemos pensar, no, yo estoy en la iglesia todo el tiempo, cada servicio, cada ayuno, cada vigilia, en cada reunión, ahí estoy yo. Pero tu corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está tu corazón, hermano? Créame, hermano, que cuando meditábamos, hermanos, o hablábamos de esto con mi mamá, realmente mi corazón se estremeció.
¿Sabe por qué, hermano? Muchas veces nosotros decimos, es que, mi familia no quiere. Es que mi esposo no quiere, mi esposa no quiere, mis hijos, mis padres no quieren. O muchas veces, hermanos, ¿sabe qué? Preferimos muchas veces a nuestra familia antes que al Señor. Alabado Dios. Pero déjeme decirle, a mí mi esposo no me va a salvar, mi madre no me va a salvar, ni mis hermanos me van a salvar, hermano. El que me ha dado la salvación y me ofrece la salvación es el Señor. Amén, gloria a Dios. Es el Señor, hermanos. ¿Y cómo voy a pretender, hermanos, que por una persona yo me voy a olvidar del Señor? ¿Sabe, hermanos? Yo en un momento lo hice. Y le puedo decir, hermano, que no sabe cómo me arrepiento de haberlo hecho. Alabado Dios. Me arrepiento, hermano, y le puedo decir que es una de las cosas de las cuales, hermanos, más me arrepiento. Porque sabe, hermanos, la palabra del Señor nos dice, no importa que te deje tu madre, que te deje tu hermano, tu hijo, tu esposo, que te deje quien te deje, el Señor te va a recoger. Hermanos, ¿qué más fidelidad esperamos de parte de Dios? Muchas veces pensamos, hermanos, es que el Señor se ha olvidado de mí, es que el Señor me ha abandonado. Pero, hermano, déjeme decirle, el Señor no abandona a nadie. Nosotros somos los que abandonamos al Señor. Y es ahí, hermano, cuando nosotros vemos las consecuencias en nuestra vida y pretendemos, hermano, culpar a Dios por nuestras acciones. Hermanos, esforcémonos verdaderamente. Meditábamos, hermanos, en la casa. Ciertamente ya vienen tiempos difíciles. Ciertamente, hermanos, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Estamos viviendo, hermanos, tiempos donde se va a ver verdaderamente quién es hijo de Dios y quién no. Hermano, va a llegar el momento en que, hermanos, lo que va a definir nuestra vida va a ser, hermanos, nuestra relación, nuestra dependencia de Dios. Nosotros debemos meditar, hermanos, y si verdaderamente nos hemos olvidado de Dios, hermanos, yo le digo en esta hora, solamente, hermanos, solamente acuérdese de dónde el Señor lo sacó. Así es, bendito Dios. Es lo único que yo le puedo decir en esta hora, hermano. Vale más, hermanos, vivir la vida que estamos viviendo o vivir la vida que el Señor nos ofrece. Hermano, creo que nada se puede comparar, hermanos. Nada en este mundo puede, hermanos, verdaderamente saciar nuestra alma. Nada en este mundo se puede comparar, hermanos, a ese sacrificio que nuestro Señor hizo en aquella cruz. Nada en este mundo, hermanos, se va a comparar a esa gracia, esa misericordia que el Señor ha mostrado en nuestra vida hasta este momento. Acuérdate de Jehová tu Dios. Acordémonos, hermano. Alabado Dios. Simplemente acordémonos de Jehová nuestro Dios. Créame, hermano, que lo que más marcó mi vida en esta palabra fue recordar eso, de donde el Señor me sacó, de donde el Señor me rescató. Quizá, hermano, usted me puede decir, es que a mí no me rescató de un lugar tan horrendo como a ti. Hermano, yo creo que el simple hecho de haber sido rescatados del lugar donde nos encontrábamos es el motivo más grande que nosotros podemos tener, hermanos, para bendecir al Señor verdaderamente. Amén, gloria a Dios. Hermanos, yo
les invito a que se pongan de pie. Gloria sea al Señor. Alabado Dios, aleluya. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, hermanos, porque Él ha sido bueno con nosotros hasta este momento. Y a pedirle, hermano, verdaderamente que si nos hemos olvidado de Él, que vuelva a nuestro corazón, hermanos. Que vuelva, hermanos, a nosotros esa necesidad de Él. Que vuelva, hermanos, ese deseo de cada día estar en comunión con Él. Bendito Dios, Padre eterno, Rey de la gloria, Señor, te adoramos, te bendecimos, oh Dios eterno. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros hasta este momento. Te damos gracias, oh Dios de la gloria, Señor, porque ciertamente, Padre, aún, Dios mío, cuando somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Porque aún, oh Dios eterno, en nuestra rebeldía, Padre, muestras tu misericordia, Padre. Nos habla, Señor, sabiendo y conociendo nuestra necesidad. Te pido en esta hora, perdóname si había alguna palabra mía, Señor. Mas te pido, Señor, que tu palabra, Dios amado, Señor, quede en cada vida, en cada corazón, Señor, y cumpla su propósito, Padre amado. Alabado seas, oh Cristo de la gloria, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Padre. Te damos gracias porque tú has sido bueno, mi Dios, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a cada día vivir, Señor, para agradarte, vivir, Dios mío, Señor, verdaderamente tu palabra, Padre. Que no vivamos, Señor, de apariencia, Señor, sino que vivamos, Padre amado, verdaderamente como hijos tuyos, oh Dios eterno. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre amado. Gloria a tu nombre, Señor. Amén.